Buenas tardes, hermanos, les saludo en nombre del Señor. En el día de hoy, decir que para mí siempre es un gozo el poder exhortar en estos devocionales la palabra del Señor y poder compartir con ustedes unas pequeñas enseñanzas. Comencemos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santo Padre, gracias. Gracias por todos estos momentos maravillosos que tú nos estás entregando, incluso en estos momentos de pandemia. Gracias, Señor, porque vemos tu mano firme y llena de misericordia en nuestras vidas. Padre Santo, te pido que estés en cada uno de la vida de nuestros hermanos, en cada uno de tus hijos, para que podamos, Padre Santo, seguir adelante, pudiendo aprender y avanzar como hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu protección y tu amor. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer un versículo muy conocido y está en Jonás 1, del 5 al 6. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Nos vamos a quedar con una porción de esta lectura, que es cuando le preguntan a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Esta pregunta sorprendió a Jonás mientras dormía en el barco, que lo alejaba de sus obligaciones y de su país. Él pensaba que así escaparía de la mirada de Dios. Pero ¿cómo escapar de aquel que lo ve todo? Jonás era un siervo de Dios, un profeta que había recibido una misión: llevar a los habitantes de Nínive un solemne mensaje para darles una última oportunidad. Como nos cuenta en Jonás 3:4b, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En su bondad y misericordia, Dios quiso advertirles antes de que el juicio los alcanzara, para que pudieran arrepentirse y se les concediese la gracia. Jonás había comprendido muy bien esto, pero temía perder la reputación de profeta si el juicio que debía anunciar no se ejecutaba debido precisamente a esa gracia. Desconfiando de la justicia perfecta de Dios, por ello no quiso obedecer y prefirió huir. Y Dios habló a Jonás en aquel rincón del barco para que se arrepintiese, pero no directamente a él, que eso es maravilloso, sino empleó a marineros idólatras que ni siquiera conocían a Dios. En nuestra vida como cristianos e hijos del Señor, no oímos muchas veces, no escapamos de nuestras obligaciones, porque realmente quiero escapar de mi responsabilidad. Estoy cansado, el trabajo, la familia, el hogar. Sin huir a los confines de la tierra, quisiéramos evadir nuestros deberes y obligaciones, escondiéndonos en nuestros hogares, sin temor alguno, creyendo que Dios no nos va a ver en nuestra casa. No estamos haciendo nada malo por quedarnos en casa. Cuando dejamos de hacer nuestra responsabilidad, incluso en estas circunstancias en las cuales no podemos congregarnos y nuestras obligaciones, la verdad, han disminuido mucho, pero no han desaparecido. Muchas veces no cumplimos con nuestras responsabilidades y esa es una pena, porque en estos momentos es cuando más necesitamos a nuestro Señor junto a nosotros. Hemos presenciado el poder de Dios en nuestra iglesia muchas veces, y más en este tiempo. Eso me recuerda que yo he criticado muchas veces el pueblo judío cuando salieron de Egipto sin entender, o mejor dicho, no entendía cómo ellos podían dar la espalda a Dios tantas veces, viendo los milagros a diario del poder de Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia con nosotros? En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
para que anduviésemos en ellas. ¿Qué cree usted que nos dice aquí? Tiene que sentir la responsabilidad. E incluso si tiene flojera, e incluso si está cansado o tiene sueño, pídale a nuestro Señor que le dé fuerzas, que le quite esa desgana y le dé renovada vitalidad. Seguramente tenemos muy buenas razones para excusarnos, pero confirman esas excusas mi verdadera desobediencia. No hay razón de evadir nuestra responsabilidad. Si confiamos en nuestro Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque escondernos o enredarnos en afanes de la vida, como ir a parcelas, ir de compra o aceptar invitaciones de asado con amigos, son ejemplos que hacen perder la conciencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. No sirve desconectarse, porque el Señor igualmente nos necesita en nuestras labores. Pero la voz divina se dirige a nosotros diciéndonos: ¿qué tienes, dormilón? No nos hagamos el sordo, porque el Señor pone en nuestro camino numerosas ocasiones para dar testimonio de Él. Nuestro testimonio, ya no solamente en el mundo, sino también en nuestra iglesia, es fundamental. Y no sigamos el camino de Jonás, más bien lo contrario. Digamos, como dice en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos queridos, con este mensaje no quiero levantar una crítica contra nadie. Con este mensaje, al contrario, tenemos que orar al Señor para que nos dé esas fuerzas, que nos dé esa vitalidad, porque yo también estoy cansado, yo también estoy ocupado, yo trabajo de la mañana a la noche, pero mis obligaciones con el Señor, yo tengo que entregárselas a Él para que Él me dé la fuerza, que me dé el tiempo, porque Él puede, Él todo lo puede. Él es un Dios todopoderoso. Y en nuestras vidas ha dado muchos ejemplos. Hermanos, que el Señor los bendiga.